Lo escuchaba a Jorge Sigal muy enojado el jueves con lo que le había pasado con el vecino, ¿no? Y creo que tenemos todos infinitas anécdotas para contar de ese tipo de agresiones Claro. y de Estaba insultos. realmente herido porque advertía en el comportamiento de ese hombre que se decía psicólogo, insultándolo de la forma que lo hizo, algo verdaderamente importante, que es como muchas veces el conocimiento está dispuesto a comportarse servilmente con respecto a las ideologías y los fanatismos, ¿no? Uno puede tener la formación científica que se quiera, uno puede ser alguien verdaderamente abnegado en la dedicación al conocimiento en el campo en que la aborde, pero cuando queda a merced del fanatismo ideológico, lo vende todo a cambio de una certeza menor, pero cruel. Es impresionante eso, ¿no? Impresionante porque se aplica a la ciencia, se aplica también a las artes, ¿no? Yo me acuerdo de una película, no sé si la viste, Mefisto, una película vieja, pero que muestra eso, cómo va entrando el nazismo entre un grupo de artistas. Y Sí, acá hay que pensar mucho, nosotros tenemos una ciencia, uno se pone sarmientino y tiende a pensar que una persona educada y culta y con raciocinio, es decir, con un profesional de las ciencias duras, no debería caer en las trampas del totalitarismo. Y sin embargo, nosotros tenemos las ciencias duras copadas por los herederos del Partido Comunista. Es muy raro, ¿no? En parte es raro, Fernando, pero en parte también tiene una larga historia en la Sí, civilización occidental. claro. ¿Por qué? Bueno, volviendo a la Edad Media, Torquemada fue un hombre erudito Sí, sí. y no vaciló en quemar judíos todas las veces que hizo falta para persuadirlos de la necesidad de seguir la verdadera fe. El caso de Sartre con el comunismo, el caso de Heidegger, es decir, es esta idea profunda de que la ciencia o lo que podríamos llamar el conocimiento necesariamente debe implicar una conducta ética o cívica o política igualmente equitativa, honda, abierta a las preguntas, y no es así. Eh, Podemos ser hombres y mujeres profundamente dedicados a una disciplina que nos importe y en el orden cívico, político o ético tener conductas vergonzosas o tomar actitudes verdaderamente deleznables. Esto creo que es un problema muy interesante porque nos lleva a pensar dónde es posible el progreso de manera lineal, por ejemplo en la ciencia, pero dónde no es posible de manera lineal, por ejemplo en la política. Grandes logros democráticos se pueden venir abajo al cabo de un par de generaciones o luego de un desierto extenso de desaciertos políticos irrumpir una posibilidad de construir una democracia fecunda. Bueno, ya nos largamos de entrada, no pudimos ni esperar a la introducción. Le paso la palabra a Diego, estamos para empezar. Ya habíamos empezado, pero para cumplir con el ritual. Sí, Fernando, en realidad ya empezaron, se dio naturalmente y siempre es la mejor manera. Simplemente pedirles por favor, si todos se pueden apagar el micrófono, que queden solo los de Fernando y Santiago. Van a charlar un rato, como siempre, y en todo caso yo ya anoté a alguna gente que se anotó para preguntar más tarde, y los que quieran se anotan en el chat y yo los voy anotando en la lista. Adelante, Fernando. Bueno, entonces, para seguir con el protocolo, voy a decir lo que corresponde, que Santiago realmente no necesita ningún tipo de presentaciones, que me enorgullece tenerlo acá y se lo agradezco de corazón. Y en particular que me enorgullece el considerar, el saber que nos consideramos amigos, no amigos en el sentido de esa frecuentación muy alta, pero sí el de seguir los trabajos y las inquietudes del otro a distancia y de abrazarnos con gran placer cuando nos encontramos en tiempos sin pandemia, por supuesto. Claro que Así que
Es un gusto tenerte acá, Santiago. Ayer pensaba cómo te iba a presentar y se me ocurrió una palabra que es sapiencial, ¿no? Me parece que lo de Santiago va por ese lado, ¿no? Es un hombre sabio, no en el sentido de acumular conocimientos, que también los tiene, porque es también una persona erudita, pero sobre todo me parece que tiene una amplia sabiduría de la vida y de la historia, es decir, de la historia personal y de la historia del mundo observada con sensibilidad, con pasión y con inteligencia. Así que nada, sigamos por donde veníamos, qué sé yo, Santiago. Yo seguiría por ahí, me parece que hay muchas reflexiones para hacer en relación a esto. El 11 de septiembre es el día de Sarmiento, un personaje extraordinario, ¿no? Un tipo que anticipó en pleno siglo XIX la idea que hoy está tan en boga de la sociedad de la información y el conocimiento, es decir, una sociedad estructurada no ya en base a la política sino, y ni siquiera al trabajo físico, sino al conocimiento, ¿no? Creo que Sarmiento intuyó esto fuertemente y lo hizo realidad, que es aún más importante. Sí, sí, es muy interesante que podamos entender qué significa evocarlo en una fecha como esta, que no es recordar lo que él hizo, sino en todo caso recordar a qué dio inicio y qué queda pendiente en el orden de la prosecución de la tarea que él nos dejó. No hay duda alguna de que en infinidad de aspectos la acción de Sarmiento puede ser discutible y hasta criticable, pero lo grande se puede resumir siempre advirtiendo los rasgos de genialidad que tiene una persona que en otros aspectos acaso no lo fue. Y quiero contar una anécdota en ese sentido que creo que es muy rica. Cuando Jean-Paul Sartre estaba dando un seminario sobre Flaubert, contó que muchas de las actitudes de Flaubert correspondían a una superficialidad y a un hedonismo excesivo, porque Flaubert era un hombre que le gustaba vestirse a la última moda para ser reconocido como un dandy, que frecuentaba aquellos prostíbulos de moda en los que podía ser visto como un cliente privilegiado por las señoritas que allí trabajaban. Entonces un alumno lo interrumpe a Sartre y le dice: profesor, pero entonces Flaubert era un burgués. Y Sartre le dice: así es, Flaubert era un burgués. Lo que pasa es que hubo muy pocos burgueses como Flaubert. No, y de Sarmiento podemos ser lo mismo. Sus desmesuras son enormes, pero ¿quién no las comete? Lo grandes fueron sus aciertos. Aquellos aspectos como el de la educación, donde a él se le ocurre pensar que un ciudadano se debe construir. Es decir, que debe ser materia de un proceso político-social que le permita a él transitar de lo que significa estar inscripto en un orden social determinado para poder convertirse en una persona independiente, con espíritu crítico y solidario en el orden político. Y me parece que nos ha enseñado otra cosa, Fernando, a ver qué opinás de esto. Yo creo que él nos enseñó, con su concepto de la educación, nos enseñó que enseñar significa enseñar a aprender. Porque fue un hombre que aprendió, se dedicó a aprender, descubrió su tiempo como objeto de aprendizaje, ganó contemporaneidad porque la buscó. Y yo creo que ahí veo, al menos quiero ver qué pensás vos, veo ahí una característica extraordinaria de su legado, que es hacer del maestro un hombre que al enseñar demuestra la alegría de aprender. Interesante lo que decís, porque también me remitió directamente a Borges, que decía que él no sabía si era un buen escritor, pero era un muy buen lector de los mejores. Sí, sí, bueno, es muy cierto que Borges admitió, dice: nada me cuesta reconocer algunas páginas válidas, pero tenía además
esa curiosidad notable que lo llevó a decir lo que contás vos. Él consideraba que era más civil leer que escribir. Claro, claro, extraordinario, extraordinario. Extraordinario, ¿no es cierto? Porque qué mayor hospitalidad que la de ser lector. Es decir, la de cederle la palabra a alguien para escucharlo. Extraordinario, sí. Sí, yo agregaría eso, que también eso es un concepto, el de enseñar es enseñar a aprender, es un concepto absolutamente en boga en un tiempo en que las ciencias cambian tan rápidamente, que los contenidos que uno aprende cambiaron a los 2 años, ya no sirven. El médico salió y a los 2 años los procedimientos son otros y se descubrieron cosas nuevas. Y resulta que los seres humanos teníamos órganos que no conocíamos o la cosa funcionaba distinta. Pero si aprendiste a aprender, lo aprendes enseguida. Si en cambio lo aprendiste de memoria, no. Y eso es un legado general. Pero yo agregaría una cosa más de Sarmiento. Que Sarmiento las cosas buenas las hizo y las cosas malas las dijo. Es decir, porque es cierto, dijo barbaridades de los indios, de los gauchos, de los pobres, barrabasadas. Pero al final los indios, los gauchos y los pobres, sus hijos, se terminaron educando en las escuelas que hizo Sarmiento. Así es. ¿No? Y me parece que es exactamente lo contrario. Justo hubo un chisporroteo en Twitter y esto fue lo que dije, que fue exactamente lo contrario de cierto partido, que no hace falta mencionar, que hizo declaraciones estupendas y realidades pobrísimas. O sea, reivindicó al pueblo, a los trabajadores y a los pobres y los sumergió en el peor de los pantanos. Uno de los rasgos del maniqueísmo es la necesidad de polarizarlo todo y de estigmatizarlo en bueno y malo, ¿no? La idea de lo complejo tiene que ver con la capacidad de advertir matices en el campo de las realizaciones, tanto como en el campo de las declaraciones. Un pensamiento es democrático, no porque tiene un conocimiento de la verdad, sino porque está dispuesto a buscarlo y a consensuar con otros para poder encontrarlo. Entonces, toda vez que necesitamos demonizar una figura para poder exaltar a otra, o entender que en una figura, si hay disvalores, no puede haber valores, es porque hemos renunciado al pensamiento. Y yo creo que lo que Sarmiento nos propone es aprender a pensar, incluso con sus errores. ¿Por qué? Porque es un polemista. Las discusiones que él mantiene con Alberdi son extraordinarias porque ninguno de los dos reniega de la necesidad de seguir discutiendo. Claro. Y esto es una prueba de aptitud para la convivencia. Interesantísimo. Y eso, ¿no? Esa idea de la renuncia al pensamiento, ¿no? El fascismo, sí, renuncia al pensamiento. Pero te voy a traer a terrenos más prosaicos y más relacionados con nuestra realidad. ¿Cómo estás viendo el país? ¿Qué es lo que te parece que está en juego? ¿Y cómo ves el futuro? ¿Sos pesimista, optimista? ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, te diré, yo entiendo que la Argentina ha alcanzado en términos de problematicidad un nivel de transparencia radical, verdaderamente radicalizado. Creo que nunca ha sido tan claro que hoy la disyuntiva es entre la ley a la que el poder debe someterse o la idea inversa, que es la de someter la ley al poder. Hoy la disyuntiva es clara entre la democracia republicana y el autoritarismo, mal llamado democrático por quienes defienden una versión populista, que no admite la existencia del adversario ni admite la sujeción a la ley por parte del poder. Entonces, en ese sentido, lo primero que yo te diría que advierto es una dramática claridad. Una dramática claridad. Nunca fue tan claro lo que está sucediendo en términos estrictos de confrontación de dos visiones distintas de la política. En esta medida me parece que la situación es grave porque desde el Poder Ejecutivo se está trabajando con dedicación, ahínco, con verdadera habilidad desde el punto de vista táctico,
para lograr que las instituciones del país pierdan dimensión republicana. Esto también me resulta evidente. Es un proyecto político, que las instituciones del país pierdan dimensión republicana y se conviertan las tres en expresión del partido dominante. Y por lo tanto se transforme la Constitución Nacional vigente en un pretexto primordial para transformaciones de la idea de lo que es la ley. La ley debe ser el acatamiento al poder político sembrado desde un ejecutivo que absorbe en su figura la autonomía de los otros dos poderes. Entonces, es muy preocupante la situación para quienes de veras estamos convencidos de que la tarea es que la política sea una expresión de la supremacía de la ley, entendida constitucionalmente como expresión de la capacidad de convivir allí donde el poder tiene un límite, allí donde se establece un límite para el poder. En cuanto al futuro, te diría que he aprendido algo y vuelvo aparentemente a la literatura, pero no para alejarme de la realidad, sino para estar en ella. Cuando a mí me tocó compartir con otros escritores una visita a la que nos invitó el presidente de la Nación recién elegido, Raúl Alfonsín, nos invitó a un grupo de escritores intelectuales que fuéramos a conversar con él. Él quería hacer un acto de reivindicación de la libertad de expresión y demás. Y todos nosotros fuimos allí, naturalmente, secundando a Jorge Luis Borges. En aquel momento, en esa reunión, ver frente a frente a Raúl Alfonsín y a Jorge Luis Borges era estar ante, te diría, Pericles y Homero. Porque era eso. Bueno, el presidente habló, lo hizo con elocuencia y fruición, como solía hacerlo él, y después tomó la palabra Borges para decir una sola cosa, que es lo que quiero decirte yo ahora, haciendo mío lo que él dijo con respecto al porvenir argentino. Borges le dijo a Raúl Alfonsín: señor presidente, le debemos el deber de la esperanza. Esto fue lo que le dijo. Le debemos el deber de la esperanza. ¿Y qué es el deber de la esperanza? No es la esperanza espontánea que surge porque uno cree que las cosas van a andar bien. No, es la decisión de trabajar para entender que la magnitud de la adversidad que tenemos que enfrentar para transitar del autoritarismo a la república es hoy en la Argentina enorme, pero cuenta como nunca con un número de ciudadanos que han hecho suyas las consignas de la república en las calles, en las protestas, en la solidaridad con su prójimo y en la discusión en torno a lo que debe ser el poder político. A mí me parece entonces que el deber de la esperanza es un posicionamiento cívico que ayuda a entender que no debemos ser optimistas. No, el optimismo es la expectativa de que todo anda mejor. Y no hay ningún motivo para que todo ande mejor. Lo que sí debemos ser es hombres esperanzados. Hombres y mujeres esperanzados. Es decir, gente que confía en que la lucha por la dignidad de la ley justifica su existencia, le da sentido, con independencia de la victoria o de la derrota, y es claro que estamos por la victoria, con independencia de eso, lo que le da dignidad a una vida es la consagración a la lucha por el significado de la ley entendida como un deber. Muy kantiano eso, y lo digo con absoluta simpatía, ¿no? Bueno, yo normalmente charlo un poquito más, pero salen un mensaje uno atrás del otro, gente que quiere preguntar, así que te voy a hacer la última, de parte mía, y después le damos paso a los muchachos que pregunten ellos. La mía es, bueno, ¿cuáles son qué estás viendo en la realidad que sea un motivo donde, un pequeño territorio donde anclar la esperanza?
Porque está bien el deber de Sí, esperanza, sí. pero es bueno tener donde ponerla, ¿no? Mira, son varios factores históricos también. En primer término, me parece que estamos en una Argentina donde los golpes de Estado militarmente entendidos han desaparecido como posibilidad, porque las Fuerzas Armadas están integradas al esfuerzo por construcción de una democracia, más allá de un personaje u otro que intente revertir este proceso. El segundo elemento que me parece extraordinariamente auspicioso es que hemos tenido un gobierno constitucional que inició y finalizó su mandato. Después de décadas en que esto no parecía posible por la fragilidad cívica de nuestra vida social. En tercer lugar, advierto un número de personas crecientes que no están de acuerdo con el gobierno y quieren democráticamente generar una alternativa, y que se formó esa muchedumbre creciente luego de unas elecciones intermedias en las que la hoy oposición parecía llamada a perder significación, y sin embargo la duplicó y la triplicó. Y por último, decirte que lo que advierto es que las fuerzas políticas opositoras son capaces de ejercer el disenso sin caer en la ruptura, lo cual habla de una enorme tolerancia a la disidencia y es un signo muy importante de aptitud convivencial. Son indicios, son elementos, no son suficientes, pero tanto retrospectivamente como proyectivamente están hablando de una posibilidad. Y yo creo que esa posibilidad es nuestra tarea. Bueno, yo comparto mucho. En general, cuando nos juntamos un grupo como este, ¿no? De personas que vemos el avance del gobierno sobre las libertades y sobre las instituciones, se crea una cosa media catártica y que termina mal, termina en una especie de queja improductiva y en la sensación de desesperanza y de que no se puede hacer nada. Y la verdad es que creo que hay muchísimos elementos así concretos de política que muestran que una ciudadanía activa existe y que además su acción no es indiferente. La oposición tiene muchos defectos, tenemos muchos problemas, nuestra ciudadanía también, pero no somos indiferentes y hemos logrado frenar, no hemos logrado frenarlo, pero hemos logrado por ahora frenar lo peor y creo que vamos a seguir haciéndolo. Bueno, Diego, tomás vos la manija y vas concediendo la palabra a nuestros queridos preguntones. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. El primer turno para preguntar es para Héctor José Medina. Y mientras tanto les pido a todos, obviamente, brevedad en la pregunta. Héctor, si se puede habilitar su micrófono. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Diego. Hola. Sí, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, noche para todos. En primer lugar, agradecerle al diputado Iglesias por darnos esta posibilidad de poder compartir este momento y sobre todo para la gente del interior que muchas veces no tenemos la posibilidad de tener a tantos personajes importantes cerca y poder realizarle algunas consultas. Yo quisiera hacer dos preguntas, uno para el señor Kovadlov, otro para el señor Iglesias. Con respecto al señor Kovadlov, ¿qué sería o cuál es la definición de verdad y mentira? ¿Y por qué o a qué le atribuye usted que ciertas personas, sabiendo que existe esa mentira, la siguen apoyando? Y para el señor Iglesias, sí, disculpe. Para el señor Iglesias, toda esta semana yo estuve observando en Twitter el reclamo de la gente de que la oposición débil, la oposición floja, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello. Y le quería preguntar al señor Iglesias, para usted, ¿qué es ser democrático? Porque a mi entender muchas personas parece que
el concepto de definición de democracia o de ser democrático no lo tienen bien en claro, y si usted puede dar una explicación al respecto. De mi parte, nuevamente agradecerle por esta oportunidad y mandarle un saludo cordial a todos. Muchas gracias. Bueno, lo que quiero decir va más allá de la cortesía, pero creo que por una cuestión de ordenamiento conceptual, lo mío se inscribiría en lo que pueda aportarnos Fernando sobre el concepto de democracia, y lo digo con profunda convicción. No es una gentileza, aunque no tengo por qué dejar de ser amable con él. Si él está de acuerdo, yo le cedería inicialmente la palabra a él. Bueno, yo iría, para no hacer una disquisición teórica, que hay tantas, ¿no? Creo que una forma de leerla es lo que pasó el otro día con la marcha de los policías, creo que fue el jueves. Un grupo de policías fue en uniforme, con patrulleros, a protestar alrededor de la Quinta de Olivos. Y yo creo que fui el primero que puso un tuit diciendo que no estaba de acuerdo, que apoyaba los reclamos de la policía, pero no estaba de acuerdo que funcionarios con armas que le ha dado el Estado para la protección de la vida de las personas fueran a protestar al presidente de la República. Y me criticaron muchísimo, dijeron que era tibio, que era débil, y que les hacía el juego a ellos. Y yo creo que esa es una definición, creo, muy clara de quien cree radicalmente, no tibiamente, radicalmente en la democracia. Yo creo profundamente en la democracia y la defiendo aún pagando grandes costos. Por ejemplo, 2 días antes hubo una prórroga del protocolo de funcionamiento de la Cámara de Diputados, con la cual yo no estoy de acuerdo. La mayor parte de nuestros bloques estuvo de acuerdo, lo firmaron, y yo salí solito a decir, está muy bien, yo respeto a todo el mundo, pero yo no estoy de acuerdo. Eso es defender la democracia en el sentido de defender las instituciones democráticas, las instituciones republicanas. Y lo otro también es porque no corresponde que funcionarios armados vayan, rodeen la residencia presidencial. No corresponde. Que lo hagan los ciudadanos es una cosa, funcionarios armados es una cosa completamente diferente, y además se prestaba a 1000 interpretaciones. Si queremos llevarlo a un extremo, se presta, primero no corresponde, que es lo más importante, porque nosotros tenemos que aceptar que el pueblo argentino votó un presidente, y tenemos que hacer todo para que ese mandato que le dio la ciudadanía argentina se cumpla respetando las reglas de la República. Porque cuando decimos democracia, hoy no podemos decir cualquier democracia, es democracia republicana y liberal, con respeto de las libertades y con respeto de las instituciones. Si no, no es democracia. Pero defendiendo eso, aguerridamente, con firmeza, en la primera fila, yo creo que no me caracterizo mucho por esconderme, al mismo tiempo tenemos que defender la continuidad institucional. Porque si esos policías hubieran ido ahí con Macri presidente, todos hubiéramos dicho que eso no correspondía, que la bonaerense y que esto y que lo otro. Entonces, no hay 2 respuestas para esto. Está bien o está mal, y está bien para los 2 presidentes o está mal para los 2. Yo creo que está mal para cualquiera sea el presidente. Y eso depende de una profunda convicción democrática. Yo hubiera querido que votaran otra cosa, y entiendo perfectamente los muchos riesgos que corremos con estos muchachos en el poder. Pero no puedo entender que se pueda defender la democracia y la república sino con métodos democráticos y republicanos. Y era muy importante para mí, me manifesté además por muchos motivos. Porque es lo que creía. Segundo, porque creo que fue una cosa muy extraña, que además me pareció que por lo menos fue utilizada para legitimar esta idea de que había un golpe de Estado en marcha, cosa que en ningún momento estuvo en juego. Y finalmente porque se prestaba a cualquier cosa, ¿no? Ustedes imagínense lo fácil que él es a este muchacho, estos muchachos que manejan los servicios de inteligencia, meter entre los policías que estaban ahí 3 infiltrados con uniforme a tirar tiros, a tirar bombas molotov o a causar un incidente con algún muerto por ahí, y al otro día teníamos estado de sitio. Entonces, eso es lo que
yo creo que hay que empezar a diferenciar. Una cosa es ser apasionado, yo creo que lo soy, pero también hay que usar la cabeza, hay que ser racional, nunca hay que perder la cabeza y sobre todo no hay que perder nunca la convicción democrática, que es aceptar lo que los ciudadanos han decidido y poner todo con todo el convencimiento, con toda la convicción para que ese mandato democrático se dé en el cauce que se debe dar, porque no elegimos un monarca medieval, elegimos un presidente de la República y por lo tanto, si esa elección se desarrolló bajo una constitución, esa constitución debe ser respetada. Bueno, yo quiero agradecerle primero a Diego las preguntas, a Fernando la caracterización que nos ha dado la democracia, porque tal como presentía, dentro de ella puedo inscribir mi respuesta aproximada al concepto de verdad y de mentira, del cual se nos pidió una caracterización. Es decir, tenemos que contextualizar las cosas. En un orden metafísico, la verdad y la mentira remiten a determinados problemas. En un orden político, que es donde creo que nuestro interlocutor quisiera ver situada mi respuesta, lo que yo puedo decir es que dentro de un sistema democrático, la verdad es hija del consenso y la mentira del monopolio, de la presunción, de la jactancia de que el propio parecer es suficiente para generar una verdad. Esto me parece que es central. Lo que escuchamos recién no fue la palabra de un hombre que está apoyando a un presidente con el que disiente. Está apoyando un sistema político dentro del cual ese presidente puede y debe ser interpelado, incluso por los distintos sectores sociales, pero dentro de ciertas condiciones. Con un revólver en la cintura, no. Con un revólver en la cintura, no. No, porque eso implica que el concepto de equidad, de simetría, y de lo que podríamos llamar equivalencia de las investiduras, está roto. Entonces, ¿quién puede sospechar que Fernando Iglesias va a estar de acuerdo con la política que sigue el presidente de la República? Lo que quiere es que su investidura tenga significación. Bien, la dificultad que muchas veces encontramos para que la verdad entendida como consenso, nacido de un intercambio de opiniones y que implica el sacrificio del valor absoluto de la propia verdad, afecte a todo lo que se ha de discutir para alcanzar leyes compartidas, pero no puede afectar lo que podemos llamar el bien común, que es el repertorio de valores que le dan sentido a la democracia republicana, ya que es el régimen dentro del cual vivimos. Entonces, a la izquierda de los valores compartidos que forman el centro significativo de la democracia republicana, tiene que haber fuerzas. A la derecha de esa misma democracia republicana, tiene que haber fuerzas. Pero en ninguna de las dos puede faltar, si han de ser democráticas, la idea del patrimonio de valores compartidos. Entonces podemos decir que un fanático es aquel para el cual la verdad ha perdido el sentido de la interlocución y es una imposición que requiere sometimiento o desaparición. Sometimiento o desaparición. Intrascendencia. Hay una sentencia filosófica muy valiosa e irónica de John Locke, filósofo inglés del 17, que vale para incorporarla a esta charla. Locke decía irónicamente: si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. Esto significa la mentira. La mentira es primordialmente la imposibilidad de entender que el propio punto de vista no es totalizador,
y para hacerlo pasar por totalizador exijo sumisión, verticalismo, autoritarismo, acriticismo y dependencia completa de un liderazgo que no admite discusión. Entonces allí tenemos un concepto de mentira. En la democracia vale también aquella otra idea prodigiosa de otro gran escritor de lengua inglesa, que fue Arthur Koestler. Arthur Koestler decía: todos combatimos con media verdad contra una mentira entera. ¿Qué quiere decir media verdad? Que la única posibilidad que yo tengo de convalidar mi significación democrática es la admisión de la legitimidad de la presencia del que disiente conmigo, la necesidad de su presencia. Porque si la disidencia se juega en el campo de la palabra, tendremos siempre oportunidad de dirimir a través de mayorías y minorías lo que debe entenderse por más adecuado o menos adecuado. Pero la verdad no puede tener, salvo en el orden constitucional que vertebra el significado de la República, ese mismo valor absoluto. No puede tenerla. Un hombre de partido no es un hombre partido. Puede tener más o menos afinidad con una determinada doctrina partidaria, pero fundamentalmente lo que lo ha de definir es si está dentro o no de un régimen democrático republicano. Ahí se verá que es parte de un conjunto. De lo contrario, solo aspirará a ser la totalidad de lo real. Y eso es mentira. Bueno, continuamos, si te parece, Fernando. El siguiente turno de preguntas es para Marcelo Cariñano. Le pedimos por favor a Marcelo si se puede habilitar su micrófono. Adelante. Buenas noches, Fernando, Santiago y Diego. Buenas noches. Muchas gracias a los tres. Como gran visitador de facultades, visité 3, no terminé ninguna de mis 3 carreras. Noté siempre que hay 2 cuestiones que me parece que deberíamos corregir como sociedad, digo, o a ver qué opinan ustedes, es lo que me interesa. ¿Qué caminos se deberían de marcar para recomponer el daño que la ideología manifiesta, que sabemos que es autoritaria, no sé si catalogarla de izquierda o de derecha, es autoritaria? Y sobre todo la desaparición del pensamiento crítico, que le provocaron a gran parte de las universidades un daño irreparable, me parece a mí. Bueno, supongo que es nuevamente una pregunta dirigida a los dos. En este caso, me permito tomar la palabra para hacer alguna reflexión inicial. La ideologización del conocimiento tiene muchísimo que ver con aquello que inicialmente en este café de Iglesias empezamos a conversar aún antes de las presentaciones formales. ¿Cuál es la finalidad de una ideología? La finalidad de una ideología, cuando es precisamente inflexible en la concepción de sus axiomas, de sus principios y de su finalidad, es mostrar que la realidad cabe por entero en sus enunciados. Es decir, que fuera de lo que ella dice no hay nada significativo. Por lo tanto, la ideologización del conocimiento es la reducción de lo problemático a lo programático. La reducción de lo dilemático a lo programático, con la finalidad de mostrar precisamente que toda forma de conocimiento que no sea expresión de la sujeción a un poder hegemónico de carácter político
no solo es falsa porque no es axiomática, porque no es dogmática, sino que es peligrosa. Y es peligrosa porque antepone las preguntas a las respuestas. No hay nada que tema más un régimen autoritario, sea cual fuere su inscripción, derecha o izquierda, que las preguntas. Porque las preguntas relativizan el alcance del valor absoluto de una respuesta. Entonces, universidades que deberían desarrollarse en el marco de la capacidad de problematización pasan a ser sectorializaciones ideológicas o partidarias de instituciones que no tienen que ver con el conocimiento que hay que ganar, sino con la presunción de contar ya con el conocimiento suficiente para hacerse obedecer. Esto ha enfermado a la educación argentina y responde en última instancia, a mi modo de ver, al hecho de que las ideologías políticas así concebidas son un sucedáneo secular de los dogmas religiosos. Cuando los dogmas religiosos pierden hegemonía en el mundo moderno y el conocimiento secular empieza a desarrollarse con independencia de los mandatos eclesiásticos, poco a poco las ideologías van suplantando aquella intención de redimir el mundo a través de un saber que pide obediencia y sumisión. De manera que podemos ver en las ideologías pseudo-religiones y en quienes las siguen creyentes desesperados por la necesidad de obedecer y dejar de pensar. Bueno, yo me alegro que haya sido por ese lado porque revelé una profunda coincidencia y me daste de mano. Agregaría un par de observaciones. La primera es que yo no creo que los autoritarismos o los populismos o los totalitarismos, que son grados diferentes de la misma cosa, que dependen mucho de hasta dónde el proceso histórico avanza. Los populismos, si con su autoritarismo intrínseco, si no se lo frena, terminan en regímenes autoritarios, dictatoriales y finalmente en totalitarismo, ¿no? La historia del mundo está llena de ejemplos. Así es, así es. Mi observación es que para mí no son de derecha ni de izquierda, porque la derecha y la izquierda se definen en la Asamblea Francesa, es decir, en un parlamento. Tiene que haber una institución parlamentaria en la cual se definen grupos diferentes que debaten sobre ideas dentro de esa institución. Si alguien está a favor de romper esa institución y de abolirla, no puede ser ya ni de derecha ni de izquierda, es simplemente totalitario y dictatorial. Por eso en la historia, más allá de las vías de justificación, hay incontables ejemplos de la similitud entre los regímenes fascistas y nazis y el estalinismo, los campos de concentración, la persecución de los disidentes, la guerra, la ideología puesta como valor supremo por encima de los derechos humanos, de la vida y de todo. Así que mi primera observación es esa. Para mí es incorrecto llamar a los populismos y a los autoritarismos y a los totalitarismos de derecha e izquierda. Son previos. La humanidad dio un paso adelante saliendo de ahí al instalar un parlamento. Y a partir de que hay un parlamento, y ahí es donde está parada la Argentina. Ese es el verdadero clivaje. Lo que queremos que haya un parlamento, es decir, un verdadero Congreso con sus poderes, con representación política, con disenso y disenso fuerte, pero con disenso democrático, y quienes quieren abolir el Parlamento y la justicia y todo lo demás. Eso es, cuando decimos república, y creo que nos definimos como republicanos, nos referimos exactamente a esa polaridad. Y está muy bien la referencia de Santiago, porque esencialmente, si vamos a lo anterior de la Revolución Francesa, o quizás de las revoluciones liberales inglesas, un poquito para atrás, está el medioevo. Yo no quiero hacerle publicidad a mi libro, que marcha solo, pero es esa concepción medieval donde hay una doctrina que debe ser obedecida
es una palabra santa que no puede ser discutida y a lo sumo se puede discutir acerca de las interpretaciones de esa doctrina. Pero salirse de ahí es la herejía, es la Inquisición, y eso es lo que han hecho todos los regímenes populistas y totalitarios, que no son otra cosa que reencarnaciones del medioevo en la modernidad. Lo dice textualmente Perón en la frase que yo elegí como epígrafe del libro. Dice textualmente, dice, la democracia, la política del siglo XXI será la política de las multitudes movilizadas. Dice, algo así. Dice. Y agrega, es el regreso de las corporaciones medievales que a través de las democracias anglosajonas, con total desprecio ese incidente en la historia que han sido las democracias republicanas, que a través de las democracias anglosajonas y a pesar de los anglosajones, vuelve a resurgir ahora. Y lo dice textualmente, lo que yo acabo de decir también por asociación. La Revolución Rusa, Hitler y Mussolini han demostrado que el futuro es de las masas organizadas. Lo tiene absolutamente clara la descripción de Perón, yo concuerdo totalmente. Mi única disidencia es que él está de un lado y yo estoy del otro, ¿no? Y eso es, creo, lo que está hoy en juego en la Argentina. Si vamos a volver o vamos a seguir con este país corporativo, medieval, autoritario, donde los ciudadanos no son ciudadanos sino súbditos, o vamos a terminar de construir una república, porque también algunas cosas están, hay que defenderlas y tratar de que crezcan, eso es todo. Muy bien, muchísimas gracias. El siguiente turno es para Jorge Lugano, por favor. Jorge. ¿Está Jorge? No se puede habilitar el micrófono. A ver, seguimos. Javier Martínez era el siguiente en la lista. Sí, Javier, sí, se acá puede estoy. Hola, acá estoy. Sí, primero, bueno, buenas tardes, Fernando. Decirte que me parece mejor logrado el personaje del bufoncito tamborillero de la segunda edición que de la primera. Entonces, por suerte no compré la primera, voy a comprar la segunda que me parece mejor logrado. Bueno, la pregunta para ambos es esta. Nosotros asistimos en estos últimos tiempos como la oposición es permanentemente traicionada al momento de llamarla al diálogo, ¿sí? Donde lo último se vio en la conferencia de prensa del presidente, donde había intendentes junto por el cambio que no estaban al tanto de los anuncios que iban a suceder. Entonces, ahí se produce una disyuntiva que si no vamos, si la oposición no va, pareciera que estuviera reduciendo la arena política y promoviendo los extremismos, pero al mismo tiempo si va, es traicionada. Entonces, me gustaría escuchar de los dos cómo resolver esta disyuntiva. Gracias. Yo arranco ahora, Santiago, porque aparte cuento lo del bufoncito. Pero, por supuesto. En la tapa del libro, acá abajo, hay un bufoncito tamborillero que es Scioli. Lo pusimos sin ninguna mala intención. Y todos los malintencionados que lo vieron hicieron la observación, pero Scioli está con dos manos. Y realmente nos dimos cuenta que habíamos metido la pata poniéndolo a Scioli, con todo respeto, pobre hombre, no nos dimos cuenta. Entonces decidimos cambiarlo. Para la segunda edición, el tamborillero va a ser Massa y vamos a seguir con la mecánica. Estamos preguntando y vamos a hacer alguna encuesta por Twitter a ver a quién quieren para la tercera edición, si llegamos. Yo creo que vamos a llegar porque va muy bien. Lo cuento porque así como sean las cosas de la historia, a mí me llamó la atención que no salieran ellos a decirnos algo porque es discriminatorio, se ríen de Scioli, y la verdad que fue completamente sin intención. Vos me preguntabas por esto. Lo que vos mencionás es la paradoja de Popper. Es decir, tenemos que ser tolerantes, pero ¿podemos ser tolerantes con los intolerantes? Y la definición de Popper es no. La tolerancia tiene un límite que es que no se puede ser tolerante con los intolerantes. Esto es así, en una página y con mi media lengua, una cosa que, por supuesto, Popper desarrolla de manera mucho más articulada. Y yo creo que los últimos tiempos, este escenario político argentino, pero también mundial,
es muy significativo. Recuerda muchas cosas de la época terrible de la humanidad del inicio del siglo XX. ¿Por qué? Porque me parece que empieza a demostrarse que aún en un sistema republicano, democrático, que más o menos funcione, con un 25-30% de fanáticos, pero fanáticos en serio, que estén dispuestos a cargarse todo, muchas veces tienen éxito. Muchas veces son capaces de romper el sistema desde adentro, ¿no? Hitler no llegó con grandes mayorías, llegó ahí nomás, lo pusieron de canciller, creyeron que en 2 meses iba a quemar y se lo iban a sacar de encima, y con ese poquitito hizo lo que hizo, ¿no? Sacando las enormes diferencias con cualquier otra experiencia humana, creo que lo que estamos viendo un poco es eso, cómo ante la laxitud democrática de muchos, un pequeño núcleo de convencidos y fanáticos se lleva puesto el sistema. Y mi respuesta a eso es, yo creo que nosotros tenemos que ser, en esto creo que es la única cosa en la que soy peronista, porque Perón dijo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y yo eso lo interpreto en términos republicanos. Yo, si el presidente, si hay cualquier instancia institucional en el cual yo tenga que dialogar con el presidente o con ellos, no tengo ningún problema. De hecho, lo hago. Va el jefe de gabinete de ministros a la Cámara, yo estoy ahí, en mi banca está ahí a 5 metros de él, estoy. Soy presidente de la Comisión de Mercosur, la vicepresidenta del Frente para Todos, la llamo con extrema amabilidad, la trato lo mejor que puedo y nos ponemos o no nos ponemos de acuerdo sobre cómo llevar adelante la comisión. Y ese me parece que es el límite. Nosotros estamos obligados a respetar todas las instancias institucionales, pero no estamos obligados a participar de los actos públicos del gobierno. Yo no iría, respeto a quien fue, pero me parece que ya fuimos demasiadas veces para que nos tomen el pelo. Entonces, me parece que con un gobierno de estas características, un gobierno de intolerantes, que está avanzando sobre las instituciones, que está avanzando sobre la justicia, que todos los días comete actos de ilegalidad y de inconstitucionalidad, nosotros estamos obligados, como republicanos que somos, a concurrir a todas las instancias institucionales que corresponden, pero a ninguna más, porque me parece que hay que dejar claro nuestra capacidad de diferenciar el gobierno, ¿sí? Los funcionarios, por decirlo así, el partido en el gobierno y los funcionarios en el gobierno, que me parecen unos canallas, de la función, de la investidura. Por eso hay que decirle a la policía, no podés ir a la puerta de la casa de la residencia presidencial, porque eso no corresponde. No estoy defendiendo a Alberto Fernández, que me parece un canalla. Estoy defendiendo a la investidura presidencial. Y si me convocan para alguna instancia institucional, voy a estar siempre defendiendo la institucionalidad. Pero no iría nunca a una reunión de otro tipo, porque me parece que también hay que dar un mensaje muy claro a la sociedad de que con esta gente es imposible el diálogo, no tiene sentido los acuerdos, porque cuando uno hace un acuerdo, uno lo cumple y ellos no. Entonces, ¿para qué me voy a sentar a acordar algo con ellos si yo soy el único que va a respetar el acuerdo? Me parece que ese también es un mensaje importante que hay que dar. Santiago. Muchas gracias. Bueno, mis coincidencias no podían sino ser muy hondas con lo que dijo Fernando, completas. Creo que puedo decir algo que acaso no sea sino una redundancia, pero tiene que ver con la diferencia entre el interlocutor auténtico y el farsante. El interlocutor auténtico se aviene necesariamente a respetar las leyes del intercambio, aún en el marco de la disidencia. El farsante, el simulador, es el que provee una apariencia de convivencia donde en verdad solo priva para él el desprecio. Entonces, ¿dónde debemos mirar cuando esto se reitera y la oposición cree tener interlocutores donde no los hay? ¿Qué debemos mirar? La fragilidad del concepto de interlocución en la oposición y no en el oficialismo.
porque es a la oposición a la que le debemos preguntar qué entiende por interlocución, qué entiende por interlocutor a diferencia de farsante, y qué es lo que lo lleva, qué es lo que lleva a la oposición a creer que puede entablar diálogo y acuerdo con quien permanentemente y a diario desmiente su aptitud para el respeto de la palabra empeñada. Nosotros sabemos que el gobierno actual está integrado por hombres y mujeres que se han expresado a lo largo del tiempo un profundo desprecio recíproco. Se han manifestado unos en contra de los otros, pero no en el orden de las ideas, sino de las descalificaciones personales, empezando por el actual presidente con respecto a su vicepresidenta, y siguiendo con quienes hoy tienen funciones públicas de primerísimo nivel y que han sido recíprocamente intolerantes unos con otros. Ahora, ¿qué es lo que los ha llevado a acordar? ¿La pasión por la palabra consensuada? No. La simulación como estrategia para sostenerse en el poder. Por lo tanto, preguntémosle a nuestra oposición actual si no es capaz de reconocer en la historia una introducción a la simulación actual. Y si no es capaz de ver en la simulación actual una conducta que no puede cambiar, porque si cambia compromete un concepto no democrático del poder y del ejercicio del intercambio. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Pablo Castells. Si Pablo se puede habilitar su micrófono. Estaba Pablo conectado, si se puede habilitar. Si no, seguimos. Seguimos con Leonardo Casas, que había pedido un espacio para preguntas. Leonardo. Bueno, seguimos. Marcelo Alemagni. Bueno. Bueno. O se fueron o no se pueden. Estoy. Ahí, Marcelo, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a los dos por esta oportunidad de preguntar. En realidad la pregunta la cambié un poco porque parte de lo que quería preguntar ya fue respondido. Pero lo que me preocupa de la situación actual del país es, digamos, nos gobiernan pícaros que siempre están tratando de, con picardía, forzar las cosas, forzar la ley, digamos. Entonces, ¿qué anticuerpos tenemos como sociedad para poder combatir eso? Porque decimos, bueno, recurrimos a la Corte Suprema que nos expide, después los organismos internacionales, y los organismos internacionales ya sabemos que no sirven como no sirvieron para Venezuela, porque siguen gobernando hoy los mismos, digamos. Entonces digo, ¿qué esperanza tenemos o cómo podemos revertir esto, no? Bueno, yo creo que en parte también nosotros hemos respondido a esta pregunta. Hola. Sí, ¿se escucha? Sí, ¿se escucha? Perdón, ahora anda mi micrófono, perdón por la interrupción. Bien, ¿se escucha ahora? Perfectamente, yo te escucho bien. Entonces lo que quiero decir es que en parte también nosotros hemos respondido ya de algún modo a esta pregunta que a usted lo llevó a cambiar la suya para plantearnos esta. Pero nunca es suficiente lo que en un momento como este se diga a propósito de un tema como el que usted plantea. Por supuesto que la palabra de Fernando en este orden es importante porque es la de un hombre al que yo, en relación a su pregunta, lo quiero caracterizar como un perseverante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir que es perseverante? Es un hombre que insiste en que la ley,
aún amenazada, aún comprometida, aún avasallada, aún envilecida por el maltrato que le imponen el delito y la demagogia, es el único camino que nosotros tenemos para responder a semejante magnitud de la desmesura. Esta insistencia y esta perseverancia son al mismo tiempo dramáticas, y hago mío en parte también lo que estoy diciendo de él, no por virtuoso, sino porque es una convicción. ¿En qué insistimos nosotros? Insistimos, para seguir con la broma tan seria de Fernando, en la afirmación del general Perón. Todo dentro de la ley, fuera de la ley nada. Ahora, este principio, para poder poner las cosas en su lugar y para serenidad de Fernando, ya es bíblico. Por suerte tiene algún antecedente en la materia. Bueno, en general se caracterizaba por las apropiaciones indebidas. La famosa frase de la única verdad es la realidad era de Aristóteles. Exactamente. Así que... por eso, en el fondo, son los destinos trágicos que corre una cultura digna. Pero también veamos esto, Esta insistencia señala el límite dramático de las democracias auténticas. Es un límite dramático. Nosotros no queremos caer en el delito. Y ninguna democracia termina de constituirse republicanamente, nunca. Siempre es perfectible, siempre puede ser mejor de lo que es. A diferencia de los regímenes totalitarios que se dan por consumados y cumplidos en términos de contenido, puesto que son la encarnación presunta de una perfección elocutiva, de enunciación y de ideología, las democracias siempre pueden ser mejores que ellas mismas. Entonces, este es nuestro dilema. Queremos trabajar para que la ley gane más espacio y sabemos que esto nos expone al abuso de la falta de escrúpulos de quienes, simulando vivir dentro de la ley, se dedican a ensanchar el campo del delito. Pero seremos perseverantes en aquel sentido fundamental que el mito de Sísifo nos propone. Un hombre carga una piedra sobre sus hombros, que es inmensa, llega a la cima de la montaña, la piedra vuelve a caer y vuelve a buscarla para volver a llevarla, para que vuelva a caer. ¿Y dónde encuentra la dignidad Sísifo? En la insistencia que le dice a él que habrá un momento en el cual, sin dejar de ser nunca perfectible, la ley puede ser finalmente mejor que el delito. Y yo le agregaría algunas cosas a las cosas brillantes que has dicho. A mí me gusta mucho una frase de mi principal ídolo político, que es un italiano, Altiero Spinelli, que conoció primero las prisiones fascistas, después el confinamiento, la marginalidad, y terminó como lo que es reconocido hoy, muy tarde, como uno de los padres fundadores de la Unión Europea, lo que me parece a mí el nivel de desarrollo político más avanzado, con todo su defecto, es el nivel de desarrollo social, político, democrático, de derechos humanos más fascinante de la historia de la humanidad, más profundo, sobre todo porque se hizo sobre para tomar una frase de Alberto, sobre las cenizas que dejó el nacionalismo populista, ¿no? Y la guerra. Y Spinelli decía que el valor de una idea no se reconocía de su capacidad de evitar las derrotas, sino de su capacidad de reconstruirse a partir de ellas. ¡Qué maravilla! Que desde una prisión del fascismo había escrito el Manifiesto de Ventotene, que hoy es considerado el documento moral fundante de la Unión Europea, y que vio las infinitas derrotas que esa idea tuvo. Sin embargo, la historia le ha dado la razón, porque la Unión Europea está ahí. Se podrá caer mañana, yo creo que no, pero persevera y está ahí. Esta cosa de Sísifo que vos mencionás. Y quería decir una segunda cosa, rápida, que es que la frase de Perón tiene dos aspectos. Dice fuera de la ley nada, pero también dice dentro de la ley todo. Y nosotros muchas veces no jugamos todo dentro de la ley.
¿no? A veces nos falta un poquito de empuje, un poquito de coraje, un poquito de capacidad de mirar al monstruo a la cara, admitir que hay un monstruo, no creer que por mirar para el otro lado, porque la verdad es que es feo definir al adversario político como algo monstruoso, pero cuando el adversario político por su propia enunciación se convierte no en adversario sino en enemigo, y no en enemigo mío, en enemigo de la República, en enemigo de la ley, en enemigo de la Constitución, es así. Y eso hay que mirarlo de frente y no ignorarlo. Pero insisto en la idea de dentro de la ley todo, porque yo me acuerdo, eran las discusiones que teníamos en los años 70 en el Normal de Avellaneda, donde yo estudiaba en la secundaria, y yo era como todo adolescente de aquella época, era una persona de izquierda, y la discusión era si había que respetar las formalidades burguesas, es decir, las instituciones, la democracia, o había que agarrar los fierros, más o menos así era la cosa, ¿no? Y el argumento era el mismo. El argumento de las organizaciones terroristas y de todo lo que había alrededor de ellos, que era la JP y todo eso, era que las instituciones eran una máscara del poder burgués y que por lo tanto cuando se cayera la máscara la cosa iba a quedar clara. Ahora se cayó la máscara, se cayeron las instituciones y la cosa quedó clara. Lo que quedó claro es que las instituciones los defendían a ellos, porque cuando se cayó la legalidad y empezó la masacre, estos chicos que creían que con escopetas se podían enfrentar a una fuerza armada con tanques y organizada y qué sé yo, se encontraron con la realidad. Yo creo que mutatis mutandis, o sea, es un poco lo que pasa ahora, es lo que yo les digo. Los muchos desesperados que dicen, no, hay que sacarlo ya del gobierno porque esto y el otro. Digo, si nosotros rompemos la ley, si nosotros rompemos las instituciones, si nosotros apelamos a la violencia, digo, ¿quiénes creen que van a ganar? ¿Nosotros, que somos gente pacífica, desorganizada, desarmada, o ellos que disponen de las Fuerzas Armadas, del Estado, del dinero, de la patota de Moyano? ¿Quién cree que van a ganar? Si nos va la vida en defender las instituciones. Primero por convicción, porque creemos en ellas. Segundo, por conveniencia. Digo, no solamente me parece una cosa siniestra desde el punto de vista político que gente que se dice republicana diga, bueno, yo soy republicana, pero después. Porque ese fue el razonamiento de la dictadura. La dictadura siempre fue un proceso que se hacía para restaurar la verdadera democracia. Mientras tanto, rompían lo poco que quedaba del sistema democrático, lo rompían, ¿no? Bueno, esa idea es despreciable, pero además es idiota, porque una vez que tiraste abajo las instituciones, en la selva no ganan las gacelas, ganan los leones. Y nosotros somos las gacelas de este cuento, no somos los leones. Es muy estúpido pensar que puede haber algún tipo de ventaja política en romper el marco de la legalidad y de la Constitución. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora creo que Pablo Castel se habilitó su micrófono. A ver si se escucha ahora. ¿Ahora se escucha? Bueno, gracias. Gracias a todos. Bueno, un poco se tocó en las últimas preguntas, pero tres patas de una misma pregunta, digamos. Respecto de las reflexiones iniciales, si la cultura o la erudición no garantiza la tolerancia o el diálogo, ¿desde dónde hemos de promover estos valores, entonces? Estamos todos de acuerdo en respetar las instituciones políticas, y lo acaba de decir muy claramente recién Fernando, ¿no? Pero parecen ser una condición necesaria, pero no suficiente. Hay una gran parte de la sociedad civil que se siente impotente ante la posibilidad de construir una convivencia basada en la confianza. ¿Y qué nos queda más allá del voto? Y de hablar entre nosotros y reconocer esta falta de tolerancia o la impostura, los impostores que pretenden dialogar cuando efectivamente no están dialogando. Es simplemente insistir y ver qué pasa, porque está bien, perdemos la batalla si vamos por el camino de la violencia, eso está claro, pero no la estamos perdiendo también de esta manera. ¿Cómo hacer algo que sea de abajo hacia arriba, digamos? Creo que Fernando lo ha dicho en varias charlas, de que Cambiemos es un movimiento de abajo hacia arriba, ¿no? Pero un poco, bueno, unir esas preocupaciones, esa falta de incapacidad de construir
la confianza, sobre todo en Argentina, pero creo que es un problema que no se circunscribe a la Argentina. El problema de los populismos post-Guerra Fría es un problema mundial, ¿no? Bueno, es una reflexión muy interesante también. Yo me quiero detener en un concepto empleado recién por nuestro amigo, que es el concepto de cómo garantizar en todos los aspectos de los problemas mencionados. Es evidente que la finalidad de un sistema democrático republicano es buscar la equidad social y el desarrollo personal. Es fundamental esto, porque el progreso nace de esa doble conjunción, ¿no es cierto?, entre las aptitudes que el conocimiento puedan brindar y la igualdad social que la ley pueda garantizar en términos de desarrollo. Ahora, garantizar, me pregunto yo también. No hay garantía. No hay garantía. La garantía es la ley, es la Constitución, que a su vez puede ser violada y transgredida y mistificada y prostituida, sin duda alguna. Pero quiero subrayar lo que decía antes. La dimensión dramática de las democracias constitucionales es que están expuestas a un límite y que no pueden transgredirlo si no quieren perder identidad. Recién Fernando pintaba maravillosamente bien, para mi gusto, y creo que para muchos de nosotros, lo que significa el pensamiento redencional, trasladado del campo religioso a la historia. Si la redención en el orden religioso consiste en la salvación, que permite que nuestras almas se encuentren la eternidad del reconocimiento celestial, trasladado al campo de la historia, la redención es la posibilidad de terminar de una vez por todas con el mal. Con el mal. Ahora, ¿qué es el mal? El mal es la disidencia con respecto a la ideología dogmática, autoritaria e intransigente que bajo el lema de la revolución quiere quemar el mundo para que el mundo, como decíamos, renace de sus cenizas. No hay garantía. Yo tengo la impresión de que la garantía es la ley, pero la ley no está garantizada en el espíritu humano. No está garantizada, es un problema de estructura. En la ciencia puede haber una evolución relativamente acumulativa. Una vez que la concepción ptolomeica de la Tierra queda atrás y la galileica se impone, no se vuelve a la ptolomeica. Pero en política, también lo señalaba Fernando, las regresiones periódicas son posibles. Creímos de verdad que después de los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX, habríamos aprendido definitivamente a dejar de lado los riesgos que ellos entrañan. Nos equivocamos, pueden volver, pero también pueden volver porque los mismos sistemas democráticos que combaten a esos regímenes autoritarios adolecen a veces de fragilidades que no solo son el resultado de los errores humanos, sino de los límites impuestos por el propio sistema para no perder identidad. Esta dimensión dramática se convierte en trágica en los regímenes autoritarios y populistas. ¿Por qué en trágica? En lo dramático, el rasgo de lo dramático es que el conflicto siempre se puede resolver. En la dimensión de lo trágico, el conflicto no tiene solución. Y el avasallamiento, el desenfreno, la actitud autoritaria, terminan estrellándolo todo contra todos, incluso contra aquellos mismos que lo ejercen. De manera que yo diría que debemos llevar adelante nuestra lucha sabiendo que garantizar la estabilidad de la ley como condición necesaria de la convivencia en el marco de la Constitución es imprescindible, pero nunca es suficiente, puesto que siempre estamos expuestos no solo al error, sino al límite que la civilización le impone a las actitudes bárbaras. Sí, adelante, digo, yo no tengo nada que agregar a esto, me parece. Bueno, muy bien. No hay garantías y no hay condiciones suficientes, no las hay, simplemente. Es una batalla diaria, fin del punto. Muchísimas gracias. Le quiero preguntar a Santiago si estamos bien. ¿Tenemos tiempo para una o dos preguntas más, Santiago?
Yo no queremos abusar de su tiempo. Con todo gusto lo haría. Yo lo que ocurre es que tengo ahora un compromiso a las 8:20, 8:30, y si ustedes están de acuerdo, terminaríamos lo interminable aquí. Me parece muy bien. Lo dejo a Fernando quiero entonces. agradecerles yo a todos los que han participado y acompañado y acompañan a Fernando, y a él extenderle un abrazo de profunda gratitud y fraternidad por todo lo que hace por nosotros. No, está, eso, yo te agradezco de corazón, siempre es un privilegio tenerte, siempre recibimos a todos con mucho gusto en el café, pero en particular a vos, porque siempre encontrás la manera de cosas, por el mismo camino que nosotros vamos por arriba, vos haces una zanja, le metés un par de metritos de profundidad, en la cual es más fácil asentar la voluntad y las ganas de combatir. Ahí me preguntaban muchos por lo de mañana. La verdad es que yo tengo la sensación de que mañana va a ser una marcha chica, pero es una buena razón también para ir. Yo voy a ir y bueno, los invito a que vayan, es a las 4. Me parece que por ahí en Buenos Aires, sobre todo por la agresión de la última semana, quizás tenga un poco más de repercusión, pero la veo un poco baja. Pero bueno, veamos, yo voy a estar porque estoy siempre. Pocos, muchos siempre ayudan. El que quiera ir, nos cruzamos ahí. Y un abrazo para vos, Santiago. Gracias por todo. Un gusto siempre tenerte acá. Abrimos no sé si quieres decir algo más, si no abrimos los micrófonos y te aplaudimos. No, está muy bien. Gracias. Gracias. Vamos, que se puede, vamos.